La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido y que hace que éste se comporte como una membrana elástica. Esto ocurre porque las fuerzas del líquido de cohesión son más intensas que las fuerzas de adhesión. En el interior del líquido, cada molécula está rodeada por otras moléculas y la atracción se equilibra, pero en la superficie las moléculas sienten una fuerza neta hacia el interior. Esto hace que el líquido tienda a minimizar su área superficial. Para esto sucede que se reduce la energía asociada a estas fuerzas. Por eso, una gota de líquido libre en el aire adopta forma esférica. Entre todas las formas posibles, la esfera es la que menor área superficial tiene para un volumen dado, lo que significa mínima energía. La cohesión predominante empuja al líquido a mantener esta forma compacta, mientras que la adhesión con el aire o con un sólido es mucho menor y no rompe la forma esférica. La tensión superficial desde lo molecular sucede en el interior. Cada molécula está rodeada en todas direcciones por una fuerza y su resultante es cero, pero la superficie no tiene vecinas hacia arriba, así que siente una fuerza hacia el interior. La tensión superficial de un líquido se mide en unidades de fuerza sobre longitud o energía sobre unidad de área, representando la energía necesaria para romper la tensión. En el presente video podemos observar la mínima energía al colocar un lazo dentro de la burbuja. Después procedemos a perforar la película del lazo, formándose una figura circular. Esto sucede debido a que la mínima energía que puede tener esta configuración es en forma de círculo, haciendo que el lazo tenga una forma circular por la forma interna. Tenemos en los fluidos fuerzas cohesivas y adhesivas. Las fuerzas cohesivas son las fuerzas de atracción entre moléculas de la misma sustancia. En un ejemplo de ellas, las moléculas de agua actúan mediante puentes de hidrógeno y son responsables que el líquido se mantenga unido, formando gotas y formando tensión superficial. Por su otra parte, las fuerzas adhesivas son las fuerzas de atracción entre moléculas de diferentes sustancias. Por ejemplo, el agua cuando se adhiere al vidrio por interacción polar. Si la adhesión supera la cohesión, el líquido moja la superficie. Tenemos dos tipos de meniscos ocasionados por cada uno: el menisco cóncavo y el menisco convexo. El menisco cóncavo ocurre cuando la adhesión supera la cohesión y el líquido sube por las paredes de un tubo capilar. Un ejemplo clásico es el agua dentro de un tubo de vidrio. Se forma un menisco cóncavo por las moléculas de agua que prefieren interactuar con el vidrio hidrofílico antes que con otras moléculas de agua. Por su otra parte, tenemos el menisco convexo, que ocurre cuando las fuerzas de cohesión superan a las de adhesión. El líquido se retrae a las paredes del recipiente. Un ejemplo clásico es el mercurio dentro de un tubo de vidrio. Se forma un menisco convexo, ya que las paredes de mercurio se atraen fuertemente entre sí y apenas interactúan con el vidrio. Cuando sucede un menisco cóncavo, el líquido escala por un tubo capilar, como lo podremos ver en el siguiente video. Este fenómeno también se puede observar en el siguiente video, donde el agua teñida de un color asciende por los tubos capilares de las fibras de una servilleta. En conclusión, los fenómenos de capilaridad y tensión superficial son causados enteramente por las fuerzas de interacción que tienen los fluidos con ellos mismos y con otras superficies. El conocimiento y comprensión de los mismos es ampliamente importante para el correcto diseño de dispositivos como micropipetas de laboratorio, soldadura blanda con estaño, aerosoles y patrones de aspersión, además de cabezales de impresoras de inyección de tinta.